A definição foi poder do Shabbat é quero ajustar o horário. Mas depende. Entonces, señores, unos minutitos de Gemara, Masejet Berachot, Dafjet, Amud Aleph, en la última línea, abajo. Mas se ela já está vendo, você pode prolongar para Aleph. mais também. Você não pode diminuir o tempo que ela fica ligada, mas pode aumentar. Você pode permanecer o tempo que ela fica, entendeu? Não, se ela estiver desligada, eu posso aumentar o número. Esse número que ela Está desligado. Não para o tempo. Sim. Pode prolongar o tempo, mas não... Para que você aprendeu mesmo, bicho. Olha aí, vamos ver o trabalho. En la última línea. Amar Rabuna Bar Yehuda. Amar Rabbi Ami. ¿Qué tal izquierda? Amud Aleph, última línea. לעולם ישלים ענה פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום. Empezamos a ver esta halajá. La persona tiene que completar la parsha semanal con la congregación. ¿Y qué significa eso? Que tiene que leer cada semana Shnaim Mikra Vechad Targum. 2 veces la parsha en Lashon HaKodesh en hebreo y 1 vez en Targum del arameo. ¿Sí? El Targum Onkelos, que era Ger, como ustedes saben, era converso. Entonces, esa es la mitzvah. Cada semana tenemos que leer la parsha 2 veces en hebreo y 1 vez en arameo. El motivo de esta mitzvah, que se lee 2 veces, pues hay quienes dicen que es porque cuando leemos la Torah, en general siempre tenemos 2 personas que leen. Una, el Sheliach Tzibur, el Baal Koreh, y la otra, el que sube a la Torah. Y el Targum es porque ellos acostumbraban también, hoy en día ya no acostumbramos eso, solamente los Teimanim, a leer el Targum, también en público. Los yemenitas acostumbran, creo, a leer hoy en día también la Parshá. Sí, leen la Torah, pero van leyendo también el Targum, la traducción al Onkelos. ¿A la vez? O sea, una detrás de otra. No, 1 a 1, creo, me parece. O sea, tanto, No estoy seguro. Tanto teimanitas y yemenitas lo hacen. Teimanitas y yemenitas son los mismos. En otro libro, Matei Moshe dice que la Torah fue entregada 3 veces. Primera en Har Sinai, segunda en el Ohel Moed, y la tercera Ba'er Etef, cuando Moshe explicó nuevamente la Torah. Y por eso se lee 3 veces, 2 y 1. Esa es la mitzvah. Y dice la Gemara, damos vuelta, Bafilu Atarot Bedibon. Afilu un pasuk, donde aparecen ahí solamente nombres, por ejemplo, de ciudades. Históricamente no hay lo que traducir ahí. Si yo tengo un pasuk de puros nombres,
¿Qué sentido tiene leer 2 veces la parsha en hebreo y una en Targum? Ahora, el Targum va a decir lo mismo que el hebreo. Toda la idea del Targum, ¿cuál es? Entendiendo. Entender. Si no entiendes la Shona Kodesh, entonces entiende el idioma que se entendía en aquella época, que era el Targum, el arameo. ¿Mejor? Pero si eso es cuando en el pasuk hay una explicación, hay un tema. Pero si todo lo que dice ahí son nombres, entonces va a venir un pasuk que dice Rubén, Shimon, Levi, Yehuda. ¿Sabes? Top, leo 2 veces el pasuk. Rubén, Shimon, Levi, Yehuda. Y ahora lo leo tercera vez en Targum. ¿Qué voy a leer? Rubén, Shimon, Levi, Yehuda. Con acento arameo. ¿Qué arameo? No cambia. Son nombres propios, no cambian. No cambia, es lo mismo. Igual. ¿Qué? Entonces, Rashi dice, no me llane, no hacemos diferencia. Todo lo tenemos que leer una tercera vez en Targum. Asnajón, la mayoría de los psukim van a tener un Targum. Algún que otro pasuk no va a tener Targum porque no es necesario, pero igual lo lees otra vez. 3 veces. ¿Verdad? Aunque no tiene Targum. El Tosfot trae lo que dice Rashi. Sí, el ejemplo de la Gemara que habla de estas ciudades, Atarot, Bedivón, que no tienen Targum, que hay que leer el pasuk 3 veces en hebreo. Ya fe, esa es la opinión de Rashi. De Kashe, pregunta el Tosfot, lo levanti. Amay nakat Atarot Bedivón, shesh lo mikoma con Targum Yerushalmi. ¿Por qué la Gemara trajo el ejemplo de Atarot Bedivón, que son nombres de ciudades que habían, creo que en el otro lado, en el Jordán, en el Yardena, Mever a Yardena Mizrahi, en el lado este? ¿Sí? ¿Por qué la Gemara trajo ese ejemplo? Justamente de esas ciudades que no tienen, ¿sí?, Targum Onkelos, porque el Onkelos los traduce igual como están escritos en hebreo. ¿Sabes? Pero dice el Tosfot, pero hay otro Targum que se llama Targum Yerushalmi. ¿Sí? Si ustedes van abajo acá a la cifría del Bet HaMidrash, ¿sí?, y van a la cifría de atrás, al final van a ver que hay Humashim, Mikraot Gedolot, que tiene muchos Mefarshim. Entonces si abren ahí, van a ver de que hay Mefarshim, ¿de? Y trae Targum Onkelos, y también trae Targum Yerushalmi. Entonces, ¿de quién es ese Targum? Aparentemente de Jonathan ben Uziel, uno de los Tenaim. Y el Jonathan ben Uziel muchas veces no es traductor, sino que es intérprete. Entonces, muchas veces que aparecen psukim, en general, uno ve de que el Jonathan ben Uziel, el Targum Yerushalmi, amplía mucho más de lo que realmente dice el pasuk. Ya, entre paréntesis, el Onkelus también a veces es intérprete y no traductor. En general es traductor, pero muchas veces se ve de que él interpretó la palabra del pasuk y no la tradujo directamente. ¿Sí? Por ejemplo, ahora que vamos a leer en Shavuot, Aseret HaDibrot, los 10 mandamientos, dice la Torah, y bajó Hashem al Har Sinai. Bajar en arameo tiene su palabra, bajar. ¿Sí? Najat, no me acuerdo. Pero el Onkelus dice, Be'itgelei, y se reveló Hashem en Har Sinai. No bajó, se reveló.
Bueno, con su voz. ¿Y qué? Entonces, aquí el onkelus pasó de traductor a intérprete. ¿Ceder? En general, él traduce, pero a veces se ve de que hay que poner atención cuando él cambia el sentido de la palabra y es intérprete. Pero el Yerushalmi es un targum que a veces parece midrash, o sea, que amplía el pasuk, te explica muchas cosas. O sea que este es mismo el conocido como Jonathan, ¿como Jonathan? ¿Qué? Ah, claro. Porque decía Yerushalmi, pero está algún Jonathan, no sabes. Mejor. Ya, entonces, dice el Tosfot, ¿por qué la Gemara trajo el ejemplo de Atarot Bedibón? Como el ejemplo de algo que no tiene traducción y que lo tienes que leer 3 veces. Pero Rashi dice, bueno, hay que leerlo 3 veces, porque esa es la halajá, hay que leer cada paso 3 veces. El que tiene Targum tiene, y el que no tiene, no tiene, pero lo lees 3 veces igual. Le dice el Tosfot, ¿y por qué no trajo otro ejemplo más simple? El pasuk que yo les dije antes. Rubén, Shimon, Levi, Yehuda. Entonces también es un pasuk con nombres. ¿Por qué no trajo ese ejemplo la Gemara, sino que trajo el ejemplo de Atarot Bedibón? Entonces dice el Tosfot, ¿sabes por qué trajo ese ejemplo? Porque en el Onkelus, Bemet, está el nombre de las ciudades, sin solo traducción. Pero en el Targum Yerushalmi viene un explicativo en ese paso. Entonces dice el Tosfot de Yesh Lomar que por eso trajo el ejemplo la Gemara de Atarot Bedibón a Falgav Shem bo Targum Yadua el Targum Yerushalmi, a pesar de que no tiene el Targum normal de Onkelus, tiene Targum Yerushalmi. Y ahí va más allá de simplemente traducir o traer los nombres de las ciudades. Betzarich likrot gimel peamim aivri, mikol makom yoter tov likrot pam shlishit betargum. Entonces dice, hay que leer 3 veces en hebreo, porque son nombres de ciudades, pero a pesar de eso es mejor ir al Targum Yerushalmi y leer el pasuk también con ese Targum, porque ahí en realidad no solamente es traducción, sino también es interpretación. Por eso trajo el ejemplo de Atarot Bedibón. Eso es lo que dice la Gemara. Y dice la Gemara, todo aquel que completa las parshiot y las lee junto con el público cada semana, Marihim lo llama Bushnotav, le alargan sus días y sus años de vida. O sea, si uno quiere asegurarse de tener larga vida, que cumple esta mitzvah. Rabbi Bar Abaye, si Rabbi no es Bibi Netanyahu, es el Rabbi de la Gemara. Hay que aclarar las cosas para que no haya dudas, confusión. ¿Sí? Hay uno en la Gemara que se llama Rabin, entonces hay que decir es Rabin. Itzhak Rabin. Rabbi Bar Abaye, Seabar, Rabbi hijo de Abaye, Sabar le Ashluminu le Parshata de Kule Shata, Bemale Yom de Kipure. Top. Este Jajam quiso una vez, en lugar de cada semana leer la parsha correspondiente, dijo, bueno, voy a juntar todo un día y la voy a terminar todo en un día. Toda la Torah completa 3 veces. 2 veces en hebreo y el Targum. Cuando Erev Yom Kippur. En Yom Kippur no hay mucho que hacer, no hay que preparar comida, una seudá antes del ayuno, pero estamos más tranquilos. Entonces dijo, voy a dejar toda la Torah para completarla ahí. Bemale Yoma de Kippur.
Y ahí, Tanale Gia Barrab Midifti, vino un jajam, compañero, y le dijo, Talo Beseder, y no estás bien. Le enseñó Gia Barrab Midifti, una braita que habla de Yom Kippur, y que dice así, Ktiv, Veinitem et nafshotechem בתשעה לחודש בערב. Dice el pasuk, y afligirán, o sea, ayunarán vuestras almas en el 9 del mes a la noche. ¿Qué día es el ayuno de Yom Kippur? 10 de Tishrei. 10 de Tishrei. 10 de Tishrei. Ya fe. Y aquí dice el pasuk, el 9 del mes a la noche. ¿Qué noche? ¿La noche que viene después del 9 o la que viene en la víspera del 9? La víspera. Puede ser decir de la víspera porque la noche del 10 es la siguiente, la propia de Yom Kippur. A ver. No. Pongamos en orden. A la víspera. El 9 de la noche es otro día. ¿Sí? La noche empieza primero. Para nosotros los judíos, ¿cuándo empieza el día? En la noche. Entonces, si yo digo 9 en la noche, ¿de cuándo estoy hablando? ¿De cuando terminó el 9 o cuando está empezando el 9? ¿Cuando termina? No, ahora olvídate de Yom Kippur, en general. Si yo digo 9 en la noche, ¿a qué? ¿Cuándo me estoy refiriendo? ¿A la víspera o Motzai, cuando terminó? ¿La víspera del día? ¿Mejor? Si el 9 es el jueves, entonces ¿cuándo es el 9 en la noche? Miércoles en la noche, ¿mejor? ¿Mejor? Pero está un poco medio como confuso. ¿Qué confuso? ¿Otra vez? Lucas, poned aquí para caja. Así. No, está bien. Que no se queme con el cerebro caliente. ¿Saber? Entonces, si yo digo el 9 en la noche, teóricamente estoy hablando de la víspera del 9. Víspera. ¿De fe? Muy bien. Es como cuando uno dice Leil Shabbat. La noche de Shabbat. ¿Cuándo es la noche de Shabbat? ¿Viernes en la noche o sábado en la noche? ¿Ah? Viernes en la noche, de Shabbat. ¿Mejor? ¿Sí? O sea, hay gente que no está muy metida en el tema del halajá. Entonces, ellos cuando hablan del viernes en la noche, que ya es el Shabbat, dicen, nos vemos Shishi Balay, nos vemos el viernes en la noche. Para mí, viernes en la noche es jueves en la noche. ¿Mejor? Porque ahí empieza el viernes. Ya fe, entonces hay que tener cuidado con eso. Ya fe. Top. Entonces, el pasuk que habla de Yom Kippur parece confuso. Porque el pasuk dice, y se afligirán, o sea, ayunarán, Betisha Lachodesh Ba'erev, en el 9 del mes de Tishrei, a la noche. Entonces inmediatamente salta la Gemara y pregunta, ¿Ma? ¿El ayuno de Yom Kippur es el 9 en la noche? ¿Ma pitom? Viji Betisha Mitanim, Balo Beasera Mitanim. ¿Qué? ¿Yom Kippur se ayuna el 9? ¿Cuándo se ayuna Yom Kippur? ¿El 10? Más hoy en día. Siempre. Yo me acuerdo de que algo así decía de que se afligirán y que el 9 decía que se afligirán, pero que la afligirse es anitem es como de restringirse qué tipo de aflijo y que en lugar de hacer un ahora sé lo que dice la cámara, pero en un principio la explicación literal del pasuk aparenta de que el ayuno es el 9, que hay que empezar a ayunar el 9 en la noche, o sea, la víspera del 9, y no el 10.
Inmediatamente pregunta la Torah, ma pitom, la Torah dice que el ayuno de Yom Kippur es el 10 del mes, no el 9 del mes. Entonces dice la Gemara, Ela. Te voy a explicar. Lo que quiere decir aquí la Torah. ¿Qué? O sea, la pregunta de la Gemara no es de un pasú. La pregunta de la Gemara es lo que nosotros hacemos. Todo Am Israel ayuna Yom Kippur el 10. Nadie ayuna Yom Kippur el 9. Pero de repente llegamos al pasuk y en el pasuk aparentemente dice otra cosa. Que la ficción y el ayuno es el 9. Por eso va la pregunta. Aquí hay una aparente contradicción entre la realidad y lo que literalmente dice el pasuk. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué? ¿Qué? Ela, dice la Gemara. ¿Qué? Azulay podríamos preguntar, Azulay todos estamos equivocados y ayunamos el día equivocado. Si la Torah dice el 9 en la noche, entonces Canedé que Am Israel durante toda la historia ayunó el día equivocado. Ayuno el 10. Ulay. ¿Por qué no? No puede ser. No puede ser que todo Am Israel se equivoque en el día más sagrado del año. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué? Top. Entonces dice la Gemara, Ela, Lomar Leja. Ela dice, Bemet, la Gemara, lo que dice el pasuk aquí es para enseñarte. Kola ojel beshote bachi, que todo aquel que come y toma el 9 de Tishrei, o sea, Erev Yom Kippur, Malea Alaba Katuf, considera sobre él el pasuk, la Torah, que ilu mitane chi'i basiri, como si estaría ayunando el 9, el 10. Me mete el ayuno es el 10. Entonces, ¿de qué está hablando el pasuk cuando dice que tienen que afligirse el 9? Entonces aquí, Behemet, es la intención del pasuk es ordenarle al hombre dafka lo contrario, que tiene que aumentar y comer más en Erev Yom Kippur, que para prepararse para el ayuno del 10. Pero la Torah dijo afligirse. ¿Desde cuándo comer y tomar es afligirse? La Torah utilizó el término ve'initem, y se afligirán, que es término de ayunar. No, lo que tienes que hacer en ese día es comer y tomar, mitzvah. Entonces, ¿por qué la Torah utiliza el término de aflicción? Contesta la Gemara, para enseñarte que todo aquel que come y toma en Erev Yom Kippur, la Torah lo considera como si estaría ayunando. Entonces, resulta que si comiste en Erev Yom Kippur, ¿cuántos días hiciste Yom Kippur? 2, el 9 y el 10. Pero uno fue Yom Kippur comiendo y el otro fue Yom Kippur ayunando. Eso es lo que dice la Gemara. Malea alaba katuv que lo mitane. La Torah lo considera como si él se ayuna y se aflige chi'i ba'asiri, el 9 y el 10. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando de la Parsha? Entonces, este Jajam quería completar toda la Parsha, toda la Torah en Erev Yom Kippur,
y leerla 3 veces, ¿no? 2 veces y el Targum. Si el Señor va a estar todo Erev Yom Kippur completando toda la Torah, ¿cuándo le va a quedar tiempo para comer? No le va a quedar No va a quedar tiempo. Terminó el Jajam y le dijo, ¡Mapito! ¿Cómo vas a dejar todo para leer en Erev Yom Kippur? En Erev Yom Kippur hay que comer y hay que tomar. Eso es lo que hay que hacer en Erev Yom Kippur. Entonces, si tú vas a estudiar Torah, vas a leer la Parshá, toda la Torah, ¿sí? 2 veces, más el Targum, entonces, ¿cuándo vas a comer y tomar? De esta Gemara aprendieron los poskim que en Erev Yom Kippur hay que disminuir en el estudio para poder cumplir la mitzvah de comer y tomar. Y hay quienes dicen que lo que se aprende del pasuk aquí es un estudio literal. Así dice el Maguen Abraham. Y por eso es mitzvah de la Torah comer en Erev Yom Kippur. Así como es mitzvah de la Torah ayunar en Yom Kippur, es mitzvah de la Torah comer y tomar en Erev Yom Kippur. ¿Okay? Interesantemente, todo el año prácticamente no tenemos un día que sea mitzvah comer por comer. Nosotros tenemos, por ejemplo, mitzvah de comer en Shabbat y en Hag, ¿mejor? Mitzvah. Pero la mitzvah no es comer, la mitzvah es tener regocijo en Shabbat. Y en Yom Tov tener simcha. ¿Cómo generalmente la gente tiene regocijo y alegría? Comiendo, tomando. Pero aquí es diferente. Aquí los poskim dicen la mitzvah es comer. Comer. Nomás comer. No estoy seguro si el Ben Ish Chai o en algunos de los libros aparece de hacer varias seudot en Erev Yom Kippur. Varias seudot. Cada una cierta cantidad de horas hacer una seudot. Y hay quienes se acostumbran a constantemente ir con algún paquetito de algo, de semillitas o de algo y estar comiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay quienes opinan que según esta Gemara es mitzvah de la Torah comer. Cada bocado que uno come en Erev Yom Kippur es mitzvah de la Torah. Pero si tuviera la alegría del Hams. No por alegría, por comer. Por comer. ¿Por qué Dafka es mitzvah comer en Erev Yom Kippur? Bueno, lógico. Porque para poder ayunar tienes que comer. Ya fe. ¿Sabes? Pero Dafka hay quienes dicen al revés. ¿Sí? Cuando uno come mucho, después cuando llega el ayuno, le es más difícil ayunar. Entonces hay más aflicción. Entonces para que haya más aflicción, entonces come antes bien y eso te va a hacer que el ayuno sea más complejo, más inútil. Entonces hay 2 opiniones. E é ato que a pessoa está comendo, mas quer dizer, já está conectando o corpo dele, a alma, ao jejum do dia seguinte. ¿Qué? Ele já está. Hay quienes dicen que como en Yom Kippur no se puede comer y no se puede hacer seudat mitzvah, entonces cuando hacemos la seudat mitzvah en Erev Yom Kippur. ¿Qué? Entonces vemos aquí, dice la Gemara, una persona que come en Erev Yom Kippur le consideran como si estaría haciendo 2 Yom Kippur. O sea, la recompensa de comer en Erev Yom Kippur es como si estuvieras en aflicción. Y por eso la Torah dijo, ve'initem, y se afligirán el 9 en la noche. Significa de que en la víspera de Yom Kippur tienes mitzvah de comer, pero yo a Kadosh Baruj Hu te lo voy a considerar como si estás ayunando. Entonces, comiste en Erev Yom Kippur, ayunaste. Ayunaste en Yom Kippur, ayunaste. Entonces, ¿cuántos días ayunaste? 2.
Y por eso le dijo el Jajam a su compañero, no dejes toda la Torah para Erev Yom Kippur. No vas a tener tiempo para comer. Y vas a perder la mitzvah de comer en Erev Yom Kippur. Entonces termina diciendo la Gemara, Sabar la Akduminu. Entonces cuando él escuchó esto, dijo, bueno, entonces, si no lo puedo hacer en Erev Yom Kippur, lo voy a hacer otro Shabbat, yo qué sé, otro día. Otro día. Y voy a completar ese día toda la Torah. ¿Sí? Me voy a sentar un día completo, desde Bereishit hasta Devarim, y voy a leer la Torah 3 veces. 2 la Torah y una en Targum. ¿Sí? Amarle a Usaba, le dijo aquel Saba, aquel Zaken, está escrito en el Tosfot, que cada vez que aparece en el Talmud, aquel Zaken, aquel Saba, ¿quién es? Eliyahu Hanavi. Cada vez que aparece en la Gemara, Usaba, aquel anciano, ¿quién es? Eliyahu Hanavi. Ya fue. Entonces, ¿qué le dijo Eliyahu Hanavi a este Jajam? Tanina, ubilbat shelo yakdim shelo yacher. La Braita dice que no, esto no funciona como a uno le dé la gana. Bueno, voy a leer toda la parashá, un Shabbat. No. ¿Cuándo se lee cada parashá? El Shabbat correspondiente a la parashá. ¿Sí? Ubilbat, shelo yakdim, sin que adelante, shelo yacher, que no se retrase. O sea, cada parashá se debe leer en la semana correspondiente. Ahora estamos en Parshat Naso. ¿Cuándo empezó la semana de Parshat Naso? Ya fue. Entonces dicen, cuando ya empezaste a leer Shabbat en la tarde, ya estás en la semana correspondiente a la próxima Parsha. ¿Seder? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué jueves? ¿Eh? ¿El próximo Shabbat? Hasta el próximo Shabbat. En esto tenemos varias alajot. El tema es ni antes ni después, en la semana que corresponde. Que Damar le Rabbi Yoshua ben Levi libnei, como le dijo Rabbi Yoshua ben Levi a sus hijos, Ashlimu parashaitaihu imatzibur, completen las parshiot con la congregación. Shnai mikra vechat targum. ¿Sí? Leanla 2 veces Torah y una targum. Y les dijo, completen parshataihu, vuestras parshiot. ¿Sí? Más de vuestras parshiot. Completen las parshiot, no vuestras parshiot. Entonces, ¿qué le quiso decir con las palabras vuestras parshiot? Vuestras parshiot significa las parshiot que corresponden. No las que se les da la gana. Las que corresponden ahora. ¿Cuál es ahora? La de la semana. Entonces, por eso, la mitzvah Lecha Tehilá es leer la parsha cada semana correspondiente. Ya. ¿De qué manera? ¿Cómo dividir la lectura de la parsha? En eso vamos a ver que hay diferentes opiniones. Pero, Bediabat, si una persona se le pasó alguna parsha que no leyó, tiene tiempo hasta Simchat Torah. ¿Cuándo terminamos de leer la última parsha de la Torah? Besot Abraha. ¿Cuándo? Shemini Atzeret. Shemini Atzeret. Mejor Simchat Torah. Ahí terminamos Besot Abraha y empezamos otra vez Bereshit. Una persona que durante todo el año sabe que se le fue alguna parsha y no la leyó, que la complete hasta Simchat Torah. La puede completar. Pero cuando ya terminó Shemini Atzeret, ya perdió el tren. Top, James Dakot. En Chutz La'aretz Simchat Torah es el segundo día de Shmini Atzeret. En Eretz Israel es el mismo día.